Bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La Organización de las Naciones Unidas acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional con los ataques perpetrados por su ejército contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico, supuestamente vinculadas con el narcotráfico. Denuncia que los tripulantes que murieron en los bombardeos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Las autoridades en Río de Janeiro publicaron los nombres de 99 de las víctimas mortales del mega operativo contra un grupo criminal esta semana. Entre tanto, las calles de Río de Janeiro son escenario de protestas contra el actuar de las autoridades policiales y militares locales en dos favelas. Israel entregó 30 cuerpos de prisioneros palestinos a autoridades gazatíes y en medio del frágil alto el fuego entre Tel Aviv y Hamas, el lunes Turquía será escenario de la reunión de países árabes para discutir el plan de Estados Unidos para Gaza. Iniciamos con la Organización de las Naciones Unidas que acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional con los ataques perpetrados desde principios de septiembre por su ejército contra embarcaciones en el Mar Caribe, pero también en el Pacífico, supuestamente vinculadas con el narcotráfico. Denuncia que los tripulantes que murieron en los bombardeos, 61 en total, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Ampliamos a continuación. Una acusación y un llamado por parte de la ONU cuyo efecto es incierto. Este viernes, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió a Estados Unidos cesar de inmediato sus ataques contra lanchas en el Caribe y en el Pacífico. Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución extrajudicial de las personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de los presuntos delitos que se les imputen. Una advertencia y la primera condena de este tipo por parte de una organización de Naciones Unidas. Mientras, los bombardeos por parte de Estados Unidos a lanchas acusadas de transportar drogas mataron a más de 60 personas. Una ofensiva que inició en septiembre en el Mar Caribe y que ahora se ha extendido al Pacífico. Trump justifica las muertes alegando que son parte de redes criminales y que se encuentra en un conflicto armado contra los cárteles de la droga. Pero, aun si se tratara de narcotraficantes, organizaciones internacionales señalan que no existe un conflicto armado que autorice este uso de la fuerza, por lo que Estados Unidos debería ser juzgado y sancionado, según Human Rights Watch. Los países latinoamericanos denunciaron esos ataques. Venezuela incluso preparó un plan en caso de que llegue un ataque directo a su territorio. Sin embargo, Nicolás Maduro ha pedido recientemente paz a Estados Unidos. Democrático. Not war. Not war, not war. Just peace, just peace, just peace, forever, forever, forever. Mientras que el presidente de Colombia lo ha visto como una agresión directa a la soberanía de la región. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber decidido atacar instalaciones militares en Venezuela. Las declaraciones del republicano tienen lugar después de que medios como The Wall Street Journal afirmaran que Washington se preparaba para bombardear. Señor presidente, hay informes que indican que usted está considerando ataques dentro de Venezuela. ¿Es cierto? No. ¿Tomó usted alguna decisión al respecto? No, no es cierto. Continuamos en Estados Unidos. Los bancos de alimentos de todo el país se preparan para la suspensión del SNAP, el programa de asistencia nutricional suplementaria del que dependen 42 millones de estadounidenses para comprar sus alimentos. Sin acuerdo en el Senado, el proyecto de ley de gastos sigue sin ser aprobado y el cierre del gobierno entra a su segundo mes. Recientemente, jueces federales ordenaron el uso de fondos de contingencia para poder evitar pausar la entrega. Más detalles en este informe. Mientras se forman largas filas en este banco de alimentos de Nueva York, el personal teme que pronto se vean completamente desbordados por la demanda. Tras un mes del cierre del gobierno, la inminente suspensión de las ayudas alimentarias federales pondrá a millones de personas en riesgo de pasar hambre. 42 millones de estadounidenses dependen del programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP para comprar víveres, y los bancos de alimentos ya están bajo una presión inmensa. Tenemos muchos adultos mayores aquí, muchísimos, y también hay muchas personas con discapacidad
discapacidad, así que dependen de nosotros. Y dependen de nosotros porque el SNAP simplemente no es suficiente. Y especialmente ahora, cuando se va a cortar por completo, van a depender aún más de él para venir a buscar la mayor cantidad de comida posible. La administración Trump advirtió que el programa se quedará sin fondos el 1 de noviembre y que, como consecuencia, los usuarios no podrán acceder a los beneficios del programa. Para poner fin al cierre del gobierno, se requiere un acuerdo en el Senado. Los demócratas presionan para extender los subsidios de seguro médico que están por vencer y así desbloquear la situación. Pero hasta el momento, los republicanos se han resistido a hacer concesiones importantes. Entonces, todo lo que necesitamos para acabar con esta locura es pagar a los controladores aéreos, a los pilotos y asegurarnos de que los cupones alimentarios sigan llegando a los estadounidenses que los necesitan. Todo lo que necesitamos son 5 demócratas razonables, que se unan a 3 demócratas moderados y 52 republicanos para reabrir el gobierno. A principios de este mes, el gobierno Trump se negó a utilizar un fondo de contingencia de varios miles de millones de dólares que habría permitido continuar brindando ayuda alimentaria, argumentando que el dinero era necesario para posibles emergencias como desastres naturales. Los demócratas han calificado la medida de ilegal y acusan a Trump de instrumentalizar el hambre. En información de la región latinoamericana, en Brasil, familiares de las más de 120 víctimas mortales del mega operativo de la policía y los militares en 2 favelas de Río de Janeiro salen a las calles para protestar contra la brutalidad y letalidad de la operación. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva condenó el actuar de los efectivos, mientras el gobierno local justificó sus acciones supuestamente dirigidas contra el grupo criminal Comando Vermelho. Entre tanto, las autoridades locales publicaron parte de los nombres de los muertos en la operación. Y previamente nuestra corresponsal Valeria Sacone nos reportó sobre lo más reciente. Bueno, mientras tanto son ya casi 99 los nombres que han sido divulgados y el verdadero kit de la cuestión que todo el mundo estaba esperando es cuántos de ellos realmente tenían una ligación con el Comando Vermelho y con el narcotráfico, porque esa siempre es la guerra de narrativa entre la policía y los civiles, los familiares de los muertos. La policía siempre habla de narcoterroristas y los civiles hablan de muertos inocentes, de personas que no tenían nada que ver. Pero bueno, los datos oficiales de la policía dicen que de estos 99 nombres, 78 tenían antecedentes penales y 42 eran fugitivos de la justicia. Otro dato importante, 39 eran de otros estados y esto es un dato que la policía intenta demostrar con él, que Río de Janeiro se ha vuelto como el centro de operaciones de esta banda criminal del Comando Vermelho que opera ya a nivel nacional. Recordaréis hace unos años las ejecuciones masivas en las cárceles de la Amazonía se debían precisamente a la acción del Comando Vermelho que ya domina prácticamente territorios inmensos en muchos de los 27 estados de Brasil. Y mientras tanto, los vecinos de ambas favelas denuncian una gran crueldad de la policía y por esta razón han salido hoy a la calle en Peña, uno de los macrocomplejos de favela, escenario de este gran operativo, precisamente para pedir la prisión del gobernador Cláudio Castro y también sus dimisiones. Y esta protesta ha sido imitada en varias capitales de Brasil a lo largo del día. Hay muchas convocatorias en ciudades como São Paulo, por ejemplo, o Brasilia. Y finalmente recordar que ayer hubo un momento también muy tenso frente al Instituto Médico Legal, donde había muchas madres de víctimas que esperaban noticias para poder reconocer el cuerpo. Hubo una manifestación de madres y la policía la dispersó usando gas pimienta, lo que ha enrarecido aún más el ambiente en una ciudad, Río de Janeiro, que todavía no se recupera de ese shock. En Corea del Sur, Donald Trump decidió no participar de la Cumbre Económica Asia-Pacífico, la APEC, que se desarrolla estos días, mientras que el mandatario chino Xi Jinping lo vio como una oportunidad para ocupar ese vacío que deja el mandatario de Estados Unidos con su política proteccionista y arancelaria, prometiendo una economía abierta y cerrando acuerdos con Japón. Patricio Peralta con los detalles. Mientras el Air Force One despegaba con Donald Trump a bordo, la limusina Honky trasladaba a Xi Jinping a la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC.
Trump regresa a casa tras su encuentro con el presidente chino, mientras que Xi Jinping se prepara para un festival de diplomacia multilateral. Esto representa para los analistas un giro en el liderazgo económico mundial. Mientras Washington apuesta por barreras y acuerdos bilaterales, Beijing se posiciona como el defensor del libre comercio. Han sido repetidas las promesas de Xi Jinping de que China tendrá una economía abierta y seguirá abierta al mundo. Esto responde al apoyo de la globalización. Los encuentros iniciaron con Japón. Su primera ministra y el presidente chino afirmaron que a pesar de las múltiples discrepancias, deseaban mantener relaciones constructivas y estables. China es un vecino importante para Japón. Quisiera confirmar la orientación básica de las relaciones, que incluye la promoción de una relación estratégica integral y mutuamente beneficiosa. También se reunió con el primer ministro de Canadá. Con unas relaciones deterioradas desde 2018, Xi Jinping le dijo que está dispuesto a trabajar para restablecerlas. En un evento privado, Mark Carney dijo que su gobierno tomará un nuevo rumbo en lo económico debido a la disputa comercial con Donald Trump. Tenemos la ambiciosa misión de duplicar nuestras exportaciones fuera de Estados Unidos durante la próxima década. Tras un brindis de bienvenida a cargo del presidente surcoreano, Xi Jinping presentó una propuesta de 5 puntos para promover una globalización económica beneficiosa para la comunidad Asia-Pacífico y así llenar el vacío que deja la política proteccionista de Trump, aunque los países de la región también recelan del dominio económico chino. Ahora vamos a Medio Oriente. Este viernes Israel entregó 30 cuerpos de prisioneros palestinos a autoridades gazatíes como parte de la primera fase del acuerdo de Estados Unidos para Gaza. En tanto, en el devastado enclave palestino crece el temor a que misiles israelíes que quedaron incrustados en edificios exploten en cualquier momento. Y en medio del frágil alto el fuego entre Tel Aviv y Hamás, Turquía anunció que el lunes será escenario de la reunión de países musulmanes para discutir precisamente el plan de Washington para Gaza. Hugo Caro Jiménez con todos los detalles. Denuncias de tortura en los cuerpos retornados a Gaza. Este viernes, Israel devolvió otros 30 cadáveres de palestinos al destruido enclave. Cuerpos que, según el Ministerio de Salud gazatí, mostraban claros signos de tortura como quemaduras y amputaciones. Un día después de que Hamás entregara los restos de 2 rehenes a Israel. Con esta devolución, 225 restos de palestinos han regresado a Gaza, mientras que aún permanecen en el enclave los cuerpos de 11 rehenes israelíes. Se trata del esfuerzo más reciente por mantener a flote el frágil alto el fuego. En otro frente de la guerra, el miedo crece entre los gazatíes por los artefactos explosivos sin detonar tras las embestidas israelíes, que representan un riesgo inminente para quienes vuelven a lo que queda de sus hogares y temen que los proyectiles los impacten, algo que ya ha ocurrido. Los restos del proyectil israelí explotaron junto a la casa, cerca de donde estaban los niños. La situación fue extremadamente difícil. Son niños. ¿Qué hicieron mal? Estaban jugando cuando explotaron los restos del proyectil israelí y su situación fue extremadamente difícil. Mientras, los rezagos del fuego israelí siguen afectando a otros territorios palestinos. También este viernes se llevó a cabo un funeral de un niño de 15 años que fue herido por una bala de Israel al este de Ramallah, según la agencia de noticias Wafa. Este es un niño que fue ejecutado como nuestros niños, nuestras mujeres y nuestros ancianos, ejecutados a sangre fría, porque quienes no temen el castigo se comportan mal. El mundo debe tomar cartas en el asunto. De vuelta al destruido enclave, la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura dijo este viernes que el 83% de las tierras de cultivo de la franja quedaron dañadas por la ofensiva israelí. Finalizamos en Tanzania. Mientras la violencia postelectoral se apodera del país africano, Naciones Unidas insta al gobierno a que se abstenga de utilizar una fuerza desproporcionada contra los manifestantes. Esto se produce tras las declaraciones del jefe del ejército de Tanzania, quien calificó a los manifestantes de criminales. Según la oposición, alrededor de 700 personas han muerto ya en los enfrentamientos. Este es el reporte. Vehículos quemados y manifestantes heridos. Las secuelas de los violentos enfrentamientos en Arusha, Tanzania, tras las polémicas elecciones presidenciales. Escenas similares se registran en otras ciudades importantes del país, donde los partidarios de la oposición denuncian el resultado de los comicios como una farsa. La ONU se muestra alarmada por la violencia que ha acompañado las elecciones. Hacemos un llamamiento a las fuerzas de seguridad para que se abstengan de utilizar fuerza innecesaria o desproporcionada, incluidas armas letales, contra los manifestantes y para que hagan todo lo posible por reducir las tensiones. El gobierno ha enviado tropas a Dar es Salaam como parte de los esfuerzos para restablecer el orden.
La presidenta Samia Suluhu Hassan está acusada de socavar la democracia y llevar a cabo una campaña de represión. Su partido lleva en el poder desde la independencia del país. Con uno de los principales líderes de la oposición en prisión y otro inhabilitado para presentarse a las elecciones, los críticos afirman que el resultado era previsible. El partido gobernante y su gobierno han descrito esto como unas elecciones, pero la mayoría de los tanzanos no lo ven así. Lo ven como una representación teatral para crear la ilusión de un proceso democrático, lo cual de hecho no es así. Los disturbios se han extendido incluso a la vecina Kenia, donde cientos de manifestantes cruzaron la frontera, levantaron barricadas en las carreteras y encendieron hogueras mientras arrancaban carteles de la presidenta Hassan. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.